Esto es A Tu Salud. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema, si se quiere, algo controversial y que también tiene mucho de actualidad, y ahora van a notar por qué. Vamos a hablar del cannabis medicinal, y para ello estuvimos con el doctor Marcelo Morante, investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, docente de la misma y especialista en esta materia. Nos escuchamos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les quiero contar que el 29 de marzo del 2017, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad el uso médico del aceite de cannabis. En realidad, ya saben ustedes, el cannabis tiene que ver con la marihuana. Vamos a tener una charla sumamente interesante con alguien que ha sido uno de los mentores, de los arietes que han llevado adelante este proyecto y que han posibilitado esta decisión en nuestras cámaras. Él es el doctor Marcelo Morante. Marcelo, te agradezco que estés con nosotros. Marcelo es un docente de nuestra facultad, docente de la Cátedra de Medicina Interna, pero en realidad hoy con toda su libido puesta en el tema del aceite de cannabis y su uso médico, que tiene un montón de aristas que vamos a ir analizando. Marcelo, ¿cómo empezaste con esto? En 2014 empezaron los países de la región a debatir este tema y los medios de comunicación me parecía que estaban maltratando este tema. Me parecía que era una temática para desarrollar ¿dónde? La Facultad de Medicina era el escenario y uno como profesor creo que se tiene que plantear estos desafíos. O sea, era un desafío académico inicialmente y por otra parte mi hermana estaba en pleno brote de su lupus y estábamos en una situación familiar un poco de desesperación porque no estaba respondiendo a la medicina tradicional. Y bueno, en un diálogo con ella, un poco en la búsqueda de una solución, le planteé un desafío y recuerdo que ella lloró, me dijo, ¿qué tiene que ver esta historia? Y me pareció que el cannabis medicinal daba para ese debate académico y por otro lado de familia, para ver si podíamos traer una herramienta tan condenada socialmente para que nos aliviara el dolor. ¿Qué hiciste en pos de eso? Bueno, por supuesto busqué a la decana para que me habilitara a viajar a Canadá en búsqueda de un profesor de la Facultad de McGill, el doctor Mark Ware, que aparecía en los artículos como en un mensaje muy equilibrado y me parecía que ser médico del dolor y profesor de la Facultad de McGill era un personaje a imitar, así que decidí viajar allí. Y bueno, sorpresivamente me encontré con una molécula ya debatida desde el 2001, o sea que llevaba muchos años y con más de 40.000 pacientes tratados. O sea, había experiencia en lo asistencial, había experiencia en la investigación y en la docencia. Entonces me pareció que el modelo a imitar era Canadá y en función de eso tratar de replicar en La Plata el modelo canadiense. Bien, impecable. Lo primero que me surge es ver cómo estamos viendo dos caras de una moneda. Por un lado, la que acabas de plantear, nivel universitario, estrictamente académico y del mejor nivel, con el apoyo de las autoridades de nuestra facultad y en una medicina de alta complejidad. Y por el otro lado, los que desconocemos esto, advertimos la persecución del hábito de fumar marihuana por los daños que no podemos negar eso implica. ¿Cómo conviven esas dos situaciones? Contanos un poquito. Por eso que yo pensé siempre que el escenario ideal y equilibrado era la Facultad de Medicina, porque allí estamos no solamente los investigadores en dolor, sino también están los toxicólogos, o sea, que el debate debía ser rico y todos debíamos escuchar la evidencia que había acumulada. En Canadá claramente no había una legalización de la sustancia, sino que lo que había era una regulación para el uso medicinal y uno ve en alguna forma que el mercado puntualmente no se cruza. ¿Por qué? Puntualmente porque cuando uno busca estandarizar la sustancia en el uso medicinal genera una medicina totalmente distinta y una sustancia totalmente diferente en cuanto al costo básicamente. Uno si piensa la medicina canábica es el gramo de cannabis medicinal ronda los $10. O sea que, y a su vez uno busca quimiotipos que generalmente no generan psicoactividad.
O sea que pensar que esos mercados se cruzan en algún punto sería ilógico. Lo cierto es que cuando uno da el mensaje hacia una población problemática como pueden ser los adolescentes, tendrá que hacer la observación de que uno no está hablando de la inocuidad de la sustancia, estamos hablando de recuperar una herramienta para el dolor. Me das pie para que te pregunte respecto de la inocuidad del uso, es decir, ¿es inocuo el uso del aceite de cannabis en forma terapéutica? No, yo creo que como otra sustancia que nosotros manejamos en el campo del dolor, tiene sus efectos adversos, pero también es lógico compararla. Si la comparamos con los opiáceos, es una gran herramienta que nosotros usamos en cuidados paliativos, y si la quisiéramos comparar con la morfina puntualmente, uno vería aquí, y suena hasta raro decirlo, una sustancia de muy baja toxicidad. Estamos comparándola con la morfina. Correcto. Ahora, si tiene la potencia analgésica que tiene la morfina, no. O sea que lo interesante de la medicina canábica es que se deberían complementar la morfina con el cannabis porque tiene un sinergismo a nivel de los receptores celulares que hace que sea un gran ahorrador de opiáceos. O sea que en cuanto a toxicidad, sería de mucho menos toxicidad que la morfina. En cuanto al impacto positivo en calidad de vida, supera la morfina, pero en actividad o potencia analgésica, la morfina sigue siendo una estrategia tradicional y muy válida, y no creo que venga a reemplazarla, viene quizás a complementarla. Le damos una vez más la bienvenida al Hospital Español. Luego de instalarse como un clásico de Citibel, Casa Ecléctica de Kojic abrió sus puertas en La Plata. Con una reminiscencia a los lofts neoyorquinos de los 50, invita a descubrir en cada rincón la armonía entre lo antiguo y lo nuevo, lo clásico y lo chic, la decoración, el arte y los objetos de diseño. Casa Ecléctica, en La Plata, 6 entre 53 y 54. Y en Citibel, 473 bis y 14B. La Agremiación Médica Platense ofrece a sus agremiados descuentos en librerías, jugueterías, turismo y muchos rubros más. Informate en www.amepla.org.ar. Sanatorio Argentino de La Plata. Más de 60 años al cuidado de la salud. Menacho. Vínculos inmobiliarios. Cada decisión se transforma en emoción. 2 esquina 55. www.menacho.com.ar. IDITAC, Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de Afecciones Cardiovasculares, Dr. David Greenfeld. Cardiología clínica y diagnóstica, ecodoppler color, ergometría, endocrinología y clínica médica. Todo desarrollado con un plantel profesional de primer nivel. Calle 8, número 140, entre 34 y 35. Teléfonos 482-8965 y 427-6467. Prestigiosas entidades científicas, gremiales y previsionales del ámbito médico, bioquímico y odontológico conforman Unión Salud, una institución sin fines de lucro concebida para enfocar en forma conjunta la problemática del equipo sanitario. Nos preocupa resguardar la seguridad jurídica y la integridad psicofísica de todo el equipo de salud y su ámbito de trabajo. Unión Salud. Derecho a la salud para el equipo de salud. Como hacemos habitualmente en A Tu Salud, intentamos complementar el tema que estamos tratando con alguna cuestión colateral, en este caso también muy principal. Estamos con Mariela Morante. Mariela es la hermana de Marcelo, con quien estamos hablando también sobre el cannabis, pero vamos a hablar con ella, a pesar de ser médica,
desde un costado diferente, porque hoy Mariela te toca ser la paciente. Bienvenida, Exacto. ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo empezó todo este tratamiento impulsado por tu hermano, por supuesto? Bueno, el tratamiento viene posterior a la reactivación de mi enfermedad, que es un lupus con afectación neurológica. Después de lograr mi estabilidad, de que yo tenía múltiples convulsiones, alucinaciones, que serían contraindicación del uso del cannabis, cuando yo salgo de ese pozo, la verdad que quedo con una tristeza muy importante, mucha angustia, porque bueno, no era la misma persona que antes, no hablaba bien, tenía que estar asistida las 24 horas por alguien, no me podía relacionar con mis hijas como correspondía, y bueno, eso obviamente es para alguien que tiene 40 años no está bueno, y también sentía que también no me iba a poder recuperar, no tenía fuerzas como para decir, bueno, no importa, de esta salgo y me recupero. Y bueno, ahí entra en escena mi hermano un día planteándome, yo tomando 18 pastillas literalmente, entre los cuales tenía antidepresivos, 4 anticonvulsivos, que todos lo que hacen es tirarte para abajo, o sea, nada colabora a que vos estés para arriba. Marcelo viene y me plantea que como el cannabis tiene mucho impacto sobre el estado de ánimo y el humor y el sueño, que yo lo tenía muy afectado, sí quería empezar con la terapia canábica. Bueno, obviamente que viniendo desde el afecto, desde el amor de mi hermano, no me voy a negar, habiendo recibido tanta cosa desde ese lado y sabiendo que él se había perfeccionado muy bien, y también yo tenía conocimiento sobre el cannabis, empecé a tomar cannabis, y bueno, al cuarto o quinto día, en una primera instancia tuve un impacto negativo sobre un tipo de aceite, el cual lo suspendí, pero después de que él probó un mes, porque lo probó antes de dármelo, para no generarme ningún efecto negativo, me dio un aceite y lo empecé a tomar, y el quinto día ya me sentí... ¿Notaste la diferencia? Terrible, mucho mejor. El sueño era muy reparador, entonces yo me despertaba animosa, con ganas de hacer cosas, con ganas de charlar, con ganas... Cosa que antes no sucedía. No, eran 11, 12 de la mañana y me obligaban a tomar un mate, a charlar, no tenía ganas de nada. Y bueno, fue influyendo positivamente día a día, cada vez mejor, ya me empecé a levantar, empecé a leer, empecé a pintar, empecé a bordar, cosas que yo por ahí... Que no tenías ganas de hacer antes. No tenía ganas de hacer antes y tampoco... no, o sea, nunca me había surgido, capaz que era porque estaba muy volcada a la profesión y no me había salido a hacer esas cosas, y la verdad como recuperación estuvo muy buena, incluyendo ahí también que hicimos el libro con Marcelo, que fue parte también del inicio de mi tratamiento. Tu hermano fue un actor protagonista en este proceso. Obviamente, sí. Fue el que impulsó todo esto, y yo creo que cuando sale algo desde el afecto, siempre sale bien, digo yo, ¿no? Porque no solo era en sí llevado por lo que a mí me pasaba, sino que se empezó a conectar con otros actores que la estaban pasando mal, como eran las mamás de los nenitos que tenían epilepsia refractaria, que era por lo que se había movilizado él por mí, con otros tipos de dolor y cáncer, un montón de cosas de otros enfermos. Y cuando uno tiene el dolor tan vívido en ese momento, es como que uno puede empatizar más. La estábamos pasando realmente muy mal, familiarmente la estábamos pasando muy mal. Y bueno, y surge todo esto que creo que fue genial. El tratamiento con cannabis no curó tu enfermedad. No, mi enfermedad no tiene cura, pero sí el cannabis lo que hace es mejorar la calidad de vida. En mi caso y en muchos casos, mejora la calidad de vida. Ese impacto que no es menor, porque vos podés tener una enfermedad crónica que no tiene cura, como la que tengo yo, pero el tema es cómo la vivís, el proceso de enfermedad, cómo la pasás. Y yo creo que uno de los mejores aportes que podemos hacer los médicos, que por ahí es paliar todas esas cosas que hacen mal, como por ejemplo el dolor. Yo digo que en sí, en mí repercutió en el estado de ánimo, en el sueño, pero lo que más impacto tuvo fue un dolor en el alma que yo tenía.
yo me sentía invalidada totalmente, me sentía que no podía ser mamá, que no podía ser esposa, que no podía ser... Que no podía desarrollar una vida normal. Claro, exactamente. Entonces, ese dolor que yo tenía en el alma, a mí me ayudó, y yo sé que fue el cannabis. Yo realmente te puedo decir que fue eso, porque antes estaba con un antidepresivo y no estaba funcionando. Yo sé que fue así, y además posteriormente vas charlando con pacientes que se tratan con cannabis y te das cuenta que tiene el mismo impacto sobre las personas. Frente a los riesgos de nuestro trabajo, la Agremiación Médica Platense nos protege con un seguro de responsabilidad profesional. Informate en www.amepla.org.ar. Instituto de Cardiología La Plata, una institución moderna y en constante desarrollo. Casi 20 años al servicio de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, optimizando también la docencia y la investigación. Jerarquizados especialistas con experiencia y actualización, brindándole a sus pacientes una medicina de avanzada con la calidez del médico de familia. Instituto de Cardiología La Plata, calle 6, número 212, entre 36 y 37. Telefax 427-1000 y 427-1800. Qué bueno tenerte. Diagnóstico prenatal. Un espacio exclusivo pensado para vos y tu bebé. Área de diagnóstico por imágenes del Hospital Español. Para alquilar, tasar, vender o comprar en forma rápida y segura en La Plata, Buenos Aires, Lezama y Mar del Plata, Prado Propiedades. El valor de una trayectoria a su servicio. Prado Propiedades. Avenida 13, esquina 43. Teléfono 483-1824. ABC Vehículos, concesionario oficial Honda en La Plata, Avenida 7, número 176, entre 35 y 36, teléfono 427-0797. IDITAC ha incorporado el servicio de hemodinamia del Hospital Español a aparatología de última generación, transformándolo en uno de los institutos más modernos del país en esta especialidad. Hemodinamia diagnóstica e intervencionista con tecnología de punta, logrando la obtención de imágenes en tiempo real, acortando los tiempos, logrando una menor exposición a radiación y garantizando la efectividad para los tratamientos realizados. Teléfonos 483-8497 y 421-1337. Las primeras evidencias de la utilización del cannabis para su uso medicinal se remontan a China al año 3000 a.C. A partir del 1900 dejó de utilizarse y, como explicará el doctor, a partir de 1964 volvió a investigarse esta cuestión. Marcelo, de a poquito nos fuimos metiendo en uno de los usos del cannabis, que es el dolor, la terapia del dolor en distintas facetas, los pacientes con cáncer, etc. Me gustaría que me comentes en qué otros campos, además del dolor, el cannabis ha demostrado su eficiencia. Siempre cuando uno dice ha demostrado, una de las grandes deudas que tiene el cannabis medicinal va a ser la evidencia. ¿Por qué? Bien. Porque el conocimiento con respecto a su uso viene de la década del 90, o sea, cuando se descubre el sistema endocannabinoide, cuando se descubre en qué lugar actúa esta sustancia. Entonces, la evidencia que se empieza a gestar encuentra un planeta prácticamente con leyes previsionistas. O sea que esa evidencia va a tener que recorrer mucho tiempo para generar
contundencia en cuanto a la evidencia. Lo cierto es que vos y yo sabemos que la evidencia o la medicina basada en la evidencia es una herramienta más que el juicio médico define cómo utilizarla. Quizás el médico en su consultorio es una respuesta, hoy la veo inadecuada, decir que falta evidencia. Lo que faltaba, hasta que se acaba de sancionar la ley, lo que faltaba era la ley, el marco regulatorio para tener una sustancia segura. Entonces, hoy los médicos, con esa forma segura de sustancia, vamos a poder definir en nuestro consultorio si la evidencia o la patología que tenemos enfrente, llámese un paciente con una enfermedad oncológica o con una enfermedad neurodegenerativa o con una enfermedad inmunológica, y habiendo recorrido ya todas las estrategias tradicionales, si no tiene un lugar la medicina canábica. Es la gran deuda la evidencia, pero uno no debería decir que con la suficiente evidencia acumulada hoy hay casos claros, como dijiste vos, dolor y cáncer, dolor y esclerosis múltiple, desnutrición y SIDA, epilepsia refractaria, algunas formas de Parkinson, fibromialgia, o sea, son muchas las patologías que se podrían ver beneficiadas. Nunca, por supuesto, de primera opción, ni de segunda opción. Aparece como tercera o cuarta opción cuando lo tradicional fracasó. Eso me parece trascendente, ¿no? Por lo menos los que estamos acostumbrados a razonar como médicos con un formato más clásico y como hemos aprendido, que no es la primera opción, pero sí ofrece opciones interesantes cuando las medicinas tradicionales han fallado. Una cosa que se me ocurre preguntarte es cómo, y también quizás desde mi razonamiento un poco estructurado como médico, cómo patologías tan diversas pueden ser tratadas con una droga. Es decir, hablamos del dolor, hablamos de patologías neurodegenerativas, hablamos de la epilepsia. ¿Esto es la droga mágica? ¿Va a servir para todo? ¿Cómo es esto? No, pero fíjate que la clave no está ahí, la clave está en saber qué es el sistema endocannabinoides. Es un sistema distribuido universalmente. Explícanos un poquito para la gente qué es. En la década del 90 se encuentra, se descifra, ya venía en conocimiento del año 64 cuando Meshulam, un investigador israelí, descifró la sustancia activa del cannabis, o sea, descifró el THC. Entre el 64 y el 90 se busca dónde actuaría el THC de la planta. Y paradójicamente se encuentra que nuestras células tenían receptores para esa sustancia, pero no para esa sustancia exógena. Tenían ese receptor para una endógena que se llama anandamida. O sea que para el año 90 encontramos el receptor celular y el endocannabis, o sea, la marihuana propia. Y no solamente eso, sino que desciframos que hay todo un sistema enzimático de producción de esa sustancia y degradación. Cuando vemos que está universalmente distribuido en todas nuestras células, ahí es donde empieza a ser un blanco muy interesante este sistema para tratar de modificar ciertas situaciones. En el cerebro puntualmente se encuentra una gran concentración de receptores para cannabis en lugares claves que manejan el dolor, el humor, el sueño, el apetito, el aprendizaje, el bienestar general. Vamos al intestino y encontramos receptores CB1 y CB2 en toda la estructura intestinal. Entonces uno piensa que, y ahí se descifra, la ciencia dice que el sistema endocannabinoide es un gran sistema regulador o tendiente a la homeostasis, que uno plantea que la patología en sí misma es esa desregulación. Entonces, ¿cómo interactuar? No sé si vos recordás que una de las medicaciones que se usó para la obesidad fue el Rimonabant, que era un antagonista del cannabis a nivel central. Y esos pacientes adelgazaron. ¿Pero qué pasó? Aumentó la conducta suicida. Es ahí cuando la ciencia empieza a comprender que el sistema endocannabinoide no regula solamente una función como podía ser la alimentación, sino que va más allá, regulaba el humor. Bueno, de la década del 90 para acá se están buscando fármacos primero sintéticos, que imitaban al THC, y posteriormente ya no se busca el fármaco sintético, sino nos empezamos a vincular con los extractos de la planta. Porque tiene tantos componentes la planta que se piensa que en ese sinergismo entre sus componentes es que da estos resultados. Lo interesante es hoy que el sistema endocannabinoide, yo digo, lo que entró a la Facultad de Medicina no fue el debate del cannabis. Lo que entró a la Facultad de Medicina fue el sistema endocannabinoide para analizar y para ver cómo podemos interactuar con él. Resumiendo rápidamente, tenemos nuestro sistema de receptores, como bien lo has denominado, de receptores del sistema endocannabinoide. Ahora, lo vamos a ir a influir con las sustancias, corregime, son fitocannabinoides, es decir, son los mismos cannabinoides que vamos a extraer de la planta. Y de esa manera vamos a
digamos, desencadenar el mecanismo de acción en cada uno de los casos, ¿sí? Exactamente. Ahí te voy a agregar un concepto que también es más reciente. En el 2004, un neurocientífico americano, Ethan Russo, definió lo que se llama deficiencia clínica del sistema endocannabinoides. Se vio que ciertas patologías, cuando uno buscaba en esos pacientes, encontró que había disminución de los receptores endocanábicos. Entonces, la hipótesis clínica es, si muchas enfermedades, en ese déficit de receptores o de déficit de endocannabis, se puede explicar su patología. Aquí nosotros tenemos un modelo muy interesante de enfermos que es la paciente con fibromialgia. Como vos dijiste, la paciente con fibromialgia es una paciente muy particular que está universalmente enferma. O sea, no solamente tiene trastornos neurológicos, sino que también tiene dispepsia, que tiene trastornos, digamos, de síndrome de Pinquietos, que tiene una hipersensibilidad a nivel de la piel. O sea que uno no podría encontrar un sitio enfermo en esa paciente. Lo que uno encontraría es un sistema enfermo. Bueno, uno de los modelos de enfermedad es el déficit clínico del sistema endocannabinoide, está descrito ya desde el 2004. Por eso digo que esta herramienta, más allá que uno lo vea como un problema a resolver o con preocupación por ciertos sectores de la ciencia, yo lo creo una gran oportunidad porque nos va a permitir esclarecer modelos de enfermedades que hoy nos toca asistir. Hemos llegado al final del primer programa sobre el uso medicinal del cannabis. La semana próxima continuaremos desarrollando este tema. Esto ha sido A Tu Salud. Los esperamos.